¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen mensual de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente el señor Adonai se estaba convirtiendo en un demonio. Debido a su energía, varias criaturas demoníacas de rango A se reunían debido a la conmoción de la batalla. Pero Adonai termina matándolos en un instante. Esto había asustado a la matriarca, ni siquiera había logrado ver las flechas. Y el chamán estaba contento, ya que tampoco esperaba que matara a esas criaturas demoníacas en un instante. Y le pedía de favor que mate a la perra que tenía enfrente. Comenzando el ataque, mientras la matriarca comenzaba a correr, ahora podía sentir una intensa intención asesina en las flechas. Cada vez que un ataque la alcanza, el veneno se esparcía por todo su cuerpo y se hace más lenta. Así que estaba decidida a terminar rápido con esta batalla. Pero este demonio esquivaba las flechas con facilidad y bloqueando algunas flechas con sus dedos. Pero había sido engañado, una flecha logra penetrar su cuello. La primera flecha había fallado, la segunda fue directo al oponente, pero cuando lo bloqueó, la primera flecha perdida regresó para dar un golpe por la espalda. Esta era la habilidad que la matriarca había creado después de escuchar la historia de sus batallas contra los caballeros del imperio. Pero el demonio se quita la flecha del cuello, y el chamán que estaba observando todo, se burlaba de Aquila, no importaba lo fuerte que sea como guerrera, nunca se había enfrentado a un espíritu no muerto como ese. Adonis ya estaba muerto, y un agujero en su cuello no sería suficiente para derrotarlo. Mientras desde la distancia Aidien observaba preocupada por su madre. El bosque no dejaba de temblar y podía sentir algo siniestro. Esperaba que resista hasta que Bichir pueda encargarse del chamán para detener la invocación. Bichir se había dado cuenta que el chamán le tenía un miedo intenso a la matriarca Aquila, estaba seguro que se escondería mientras hacía pelear a Adonai contra Aquila. Un momento después ya lo había encontrado, y tenía planeado matarlo con un solo golpe. Pero antes de llegar al chamán, otro ancestro invocado lo estaba por atacar, pero solo impacta contra el piso. Bichir lo había esquivado en el último momento. El chamán espera que al menos alguien vendría por él, por eso había llamado a los caballeros no muertos de antemano. Cada uno de ellos era lo suficientemente poderoso como para ser consagrado en la tumba del héroe. Por otro lado, Aquila había sido golpeada con una flecha, lo que había hecho que caiga de rodillas debido al dolor. El chamán se había alegrado al ver esto, ahora la protectora del denso bosque moriría, y él se convertiría en su gobernante. Finalmente sería recompensado por su vida injusta. Primero, para dar un ejemplo, mataría a los miembros de la tribu que lo menospreciaron. Pero desde atrás, Bichir le decía que eso sería un poco problemático. Usando su manejo de la espada de Baskerville, sexto colmillo, para derrotar a todos los caballeros no muertos, ya que las tribus del denso bosque se convertirían en su apoyo en el futuro. El chamán no podía creer lo que veía. Esos caballeros estaban clasificados como graduados y un rango más superior mientras estaban vivos, pero ahora fueron destruidos al instante. Y se preguntaba si Bichir era más fuerte que un graduado de alto rango. Mientras Bichir le preguntaba si ya había terminado de soñar con todo lo que quería. Esto había asustado al chamán, y le ordenaba a Adonis que se encargue de Bichir. Este ya estaba preparando un ataque, pero es interrumpido por la matriarca Aquila. Bichir logra evadir la flecha, y estaba decidido a matar al chamán. El chamán le pedía a Adonis que vuelva a disparar su flecha, pero Bichir le corta ambas manos y posteriormente la cabeza. Por otro lado, los guerreros de la tribu estaban siendo superados por los no muertos, pero tras la muerte del chamán, estos comenzaron a desvanecerse. Lo mismo pasaba con Adonai, mientras Aquila le decía a su ancestro que al fin podía descansar en paz. En eso la cabeza del chamán comenzaba a hablar, estaba tan cerca de lograrlo, el bosque profundo casi fue de él, pero otra vez fue detenido por un bastardo del imperio. Al verlo, Bichir se da cuenta que era mejor de lo que pensaba, no solo podía convertirse en un no muerto y controlar la magia de la dimensión oscura, también podía controlar docenas de caballeros muertos, incluido al guerrero Adonai. Si se hubiera dedicado por completo a ser un chamán, sería útil para la tribu. Pero este viejo le decía que no espere que esto termine de esa forma, pronto se arrepentirían de haberlo echado de esta forma. Los maldeciría incluso en la muerte. Pero antes de que termine de hablar, su nieto aún le dispara en la cabeza.
Este se disculpa con Bichir por no matar a su abuelo cuando se le dijo. Pero esto no era su culpa, al final hizo un buen trabajo. Más tarde estaban de regreso a su tribu, pero al llegar podían ver que su tribu había sido destruida. No sabían qué había pasado con su pueblo, tampoco estaban las personas que se quedaron en el pueblo y no fueron a la Ilíada. Solo quedaba la hermanita de Aún, que les decía que la señora vino a su pueblo. La señora de las 8 patas. Bichir no lograba entender esto, ¿por qué ese monstruo que siempre estaba tranquilo hizo algo como eso? La niña les decía que, antes de que la señora de las 8 patas llegara, salía humo de la cueva ceremonial del chamán. Después la señora llegó y destrozó toda la zona para desahogar su ira. Bichir se da cuenta que el chamán había quemado hierba que atrae a los insectos. La matriarca Aquila estaba furiosa, tanto que termina golpeando una piedra. No estaba tan bien debido a su herida, pero les decía que podían reconstruir el pueblo y recolectar comida. Los guerreros que estaban sanos y sin heridas podían recoger los restos de los muertos y rescatar a los supervivientes. Bakira, el lobo de Aidien, también estaba en mal estado. Su pierna casi había sido consumida por los insectos. Aidien se disculpaba por haberla dejado sola. La señora de las 8 patas, la diosa malvada del bosque profundo, el terror de todas las tribus del bosque, su existencia era catastrófica e innegable, la fuente de la oscuridad. La tribu consideró su existencia como un desastre natural, y ni siquiera tuvieron el más mínimo deseo de venganza. Pero era diferente para Bichir, este decide ir a hablar con la matriarca, quería hacerle una solicitud. Quería que le cuente todo de la señora de las 8 patas. También le enseña un registro de la señora que descubrió antes en la tribu Rococo. Este contenía información del poder del veneno de la señora, relatos de las peleas de la señora con otros monstruos y también el escondite de esta. Pero después de leerlo, Bichir tuvo dudas, no podía entender por qué las tribus del bosque le tenían tanto miedo. ¿Por qué no trabajaban juntos para derrotarla? Aquila le dice que, así como había registro en la tribu Rococo, ellos también tenían sus registros que se transmitieron desde la antigüedad. Un registro donde se detallaba la pelea que tuvo el señor Adonai con la señora. Una batalla entre el dios arquero Adonai y la señora de las 8 patas. Adonai había logrado destruir una de las patas de la señora al atravesarla con una flecha sagrada. Pero ese había sido el inicio de la desesperación. La pata destruida inmediatamente creció nuevamente y se convirtió en 2 patas. A medida que continuaba destruyendo su cuerpo, las patas de la señora crecieron infinitamente. Sus patas, que eran las únicas partes que podían ser dañadas al principio, se hicieron más fuertes al ser destruidas, y las flechas de Adonai ni siquiera pudieron atravesar el duro cuerpo de la señora. Estaba registrado que todos los guerreros que participaron en la batalla fueron envenenados. Aquila podía entender la fuerza de la señora al ver su herida causada por el veneno restante que quedó en las flechas de Adonai. La señora era una diosa malvada y maligna, que fue creada a través de anécdotas de numerosos guerreros del bosque profundo. Y si Bichir estaba pensando en atacarla, Aquila le pedía que no lo haga, no quería perder más familia. Ciertamente la probabilidad de que Bichir gane una pelea contra Aquila o Adonai era bastante baja, sin embargo, si era un monstruo fuerte, entonces las cosas eran diferentes. La señora era un monstruo extraño ahora mismo, pero en la era de la destrucción, cuando los monstruos invadieron el mundo, a menudo pudo ver monstruos demoníacos con el mismo nivel que la señora. Tenía la experiencia, ya que peleó en varias ocasiones contra ellos. No importaba que tan fuerte sea la señora, era solo un monstruo, y los monstruos tienen hábitos y debilidades. Si puede descubrir cuáles eran esas debilidades, podría matar a la señora de las 8 patas. Un tiempo después la señora había despertado. Bichir pensaba que era muy ruidosa cuando despertaba. Tras vigilar la guarida de la señora durante varios días, descubrió que buscaba comida a una hora determinada. A juzgar por sus patrones, le tomaría unas 2 horas volver a su guarida. El tiempo suficiente para que Bichir explore su cueva. Desde el exterior, parecía una montaña de rocas, pero en realidad estaba hueca. Y al materializar a su espada Belcebú, decide cortar las telarañas. Pero esta era muy rugosa, y sería difícil cortarlo incluso con maná.
Así que decide guardar una cierta cantidad para usarla más tarde. La entrada era apenas suficiente para que la señora se introduzca, pero se ensanchaba a medida que se profundiza. Y considerando su tamaño, era el lugar perfecto. En su interior, había muchos cuerpos envueltos en telarañas. Eran las presas de la señora, todos los monstruos y humanos que había atrapado. Y al ver que varios cuerpos no fueron tocados y se descompusieron, se preguntaba si lo hizo para darles un escarmiento o los trajo a su cueva por diversión. Tal parecía que la señora conocía su posición en la cadena alimenticia del bosque. Pero no había tiempo para estar sorprendido por esto, ya que tenía que descubrir todo lo que pudiera antes de que la señora regrese. Entonces logra ver unos huevos, y al agarrar uno, se da cuenta que eran los huevos de la señora. Se da cuenta de que esta era la razón por la que había tantas arañas demoníacas cuando el mundo cayó en la ruina. Valdría la pena llevarse una para analizarla más tarde, pero en ese momento la señora lo había visto. Esta ya estaba de regreso, pero retrocede al no ver nada. Bichir se había escondido detrás de una enorme telaraña, se preguntaba si había sentido a un intruso con sus instintos, si no tuviera la habilidad que elimina el sonido, este sería su fin. Por otro lado, en la aldea de la tribu, muchos se preguntaban qué había pasado con Bichir, había construido su propio refugio y no había salido en varios días, otros lo veían salir a buscar otras tribus, también incendiaba algo al amanecer. No sabían qué diablos estaba haciendo, pero como era Bichir, esperaban que estuviera planeando varias cosas. Pero el problema era que no se reunía con la comandante Aidien. Ella se había enterado que le preguntó a su madre por la señora. Este era un monstruo que un guerrero no podía derrotar, y le preguntaba si no estaba intentando luchar contra la señora de las 8 patas. También le cuenta que la pata de Bakira fue cortada un día anterior, ahora no creía que pueda correr como antes, estaba triste por esto, y si algo le llegara a pasar a Bichir, no sabía cómo manejarlo. Y al ingresar a su casa, le preguntaba qué era todo eso que estaba haciendo. Bichir le explica que eran todos los registros de la señora que recogió de todas las tribus. Estaba investigando sobre la telaraña y la piel que trajo de su cueva y el huevo que puso. Aidien estaba molesta al escuchar que Bichir fue a la guarida de la señora, ya que esto significaba que realmente estaba planeando luchar contra la señora. Y si Bichir luchaba, entonces ella también quería pelear, pero Bichir le recuerda que seguía débil por la herida que le hizo a Donai, solo sería una carga para él. Le dice que pronto dejaría el bosque, aún tenía muchas cosas que hacer, así que planeaba regresar con los Baskerville. Aidien siempre supo que ese día llegaría, y Bichir le dice que, después de que termine todo lo que tiene que hacer, cree que puede volver a la tribu. Y por eso estaba planeando proteger el lugar al que quiere regresar. Solo estaba planeando cómo cazar a la señora, y sobre la herida de Bakira, no dejaría que eso le pase a él. Aidien le decía que era imprudente usar la palabra caza con la señora, pero Bichir siempre se enfrentaba a problemas que no se podían resolver. Y siempre regresó con resultados positivos, por eso, las palabras que le decía le hacían esperar cosas de él. Así que esta vez también esperaría el mejor resultado. Más tarde, Bichir había ido a cazar a un monstruo. Y al cortarlo reiteradas veces, se da cuenta que era cierto que esta criatura se regeneraría mientras su cabeza siga unida a su cuerpo. La última cosa que necesitaba para poder cazar a la señora, era su habilidad, salamandra. Con esto, los 3 espacios en su espada Belcebú estaba completa, la tercera ranura era la regeneración de la salamandra. Por otro lado, aún había construido una casa para Bichir, ya que era como un hermano para él, y construir su casa era un deber. Sus amigos se burlaban, ya que al principio aún lo odiaba. Ahora la aldea había regresado a su estado original, y era gracias a Bichir. Y cuando fueron a darle las gracias por todo, no había nadie en su casa. Pero Aidien era la única que lo sabía, ese era el día en el que Bichir atacaría. Y le pedía al dios del bosque que proteja al gran guerrero que se enfrentaría a la tempestad. Por otro lado, Bichir, que ya estaba cerca de la guarida de la señora, se daba cuenta que pronto llovería. Probablemente la señora estaría durmiendo, y este era el mejor momento para cazarla. Había pensado en docenas de variables que podrían suceder al cazar a la señora, junto con varios métodos para controlar cualquier tipo de situación.
Ahora era el momento para iniciar con su plan, ahora comenzaría su caza. Dentro, la señora estaba durmiendo y Bichir daría el primer golpe a gran velocidad, cortando una de sus extremidades, lo que había despertado a la señora. De acuerdo con los registros de Adonai, si le corta una pata, crecían dos más, entonces usaría su primer plan, cortando todas sus extremidades a gran velocidad. Esto había molestado a la señora, la cual procede a escupir su veneno. Bichir logra evadirlos todos, pero al salpicar en la pared, una gota llega a su brazo. El veneno de la señora se esparcía de inmediato, no quería hacerlo, pero termina cortando su mano. Pero gracias a la habilidad de la salamandra, su brazo se vuelve a regenerar. La señora se había sorprendido al ver esto, pero Bichir le dice que no debía sorprenderse, ya que ahora estaba al mismo nivel que ella. Ahora iniciaría la verdadera pelea. Bichir no dejaba de cortar sus extremidades, esquivando ataques con gran precisión, moviéndose y conectando ataques sin dificultad, pero no todo sería tan sencillo. También estaba perdiendo extremidades como la señora, pero en lugar de duplicarlas como la señora, Bichir las regeneraba, lo cual le permitía seguir cortando las extremidades de la señora. Así la batalla continuaba. Bichir no sabía cuántas veces ya se había regenerado, el tener que regenerarse le quitaba mucha resistencia. Y por otro lado, la señora duplicaba el número de sus patas como si nada. Pero esto era bueno para el plan de Bichir. Así que decide salir de su guarida, y al intentar seguirlo, la señora se da cuenta que no podía. Bichir ya sabía que esto pasaría, todo era parte de su plan. El hecho de que pueda duplicarlas, al inicio, al escuchar esto, parecía una habilidad divina, pero podía convertirse en una maldición. Si seguía duplicando la misma pata se volvería difícil de mover. Molesta, la señora ataca con su telaraña, pero Bichir lo esquiva fácilmente. También sabía que iba a usar su telaraña cuando estuviera en esta situación. Pero después de haber investigado su telaraña, encontró un punto débil. Su telaraña no se quemaría con una llama normal, esta ardería como la leña cuando haya fuegos infernales de color púrpura procedentes del inframundo. Y en ese lugar que estaba lleno de cadáveres, había mucho gas en el aire. Esta era la mejor condición para que el fuego se extienda. Había acumulado demasiado karma porque estaba sedienta de poder. Pero ahora era el momento de que reciba todo ese karma. Bueno gente, estos son todos los capítulos de este mes. Volveremos el próximo año con más resúmenes. Gracias por todo su apoyo y paciencia. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.